Hola, sean bienvenidos a Tente Paciencia, el podcast donde podemos hablar de todo y nada a la vez, pero siempre llegando a la gente que realmente lo necesita. Yo soy Adri Villanueva y espero que disfrutes esto tanto como yo. Hola, bienvenidos a un episodio más de Tente Paciencia. Yo soy Adri Villanueva, por si todavía no me conoces. Voy despertando, pero no sé, como que desperté con ganas de grabar. No voy a decir la hora. No es cierto, no es tan tarde. Y bueno, hoy vamos a estar hablando sobre un tema que estaba un poquito complicado, pero mi mejor amigo me mencionó esta idea y dije, bueno, pues vamos a hacerlo. Así que aquí ando. Desperté con ganas de grabarlo. No sé si va a salir bien, no sé si va a salir mal. Espero que bien para que no tenga que volver a grabar todo. Y porque después no me acuerdo de las cosas que digo. Así como tal. Pero bueno, el tema de hoy trata sobre entender a esos niños que hay dentro de nosotros. Porque pienso que con todo esto del encierro por pandemia, muchos de nosotros nos dimos cuenta que hay mucho o que hay demasiado por atender de nuestro pasado. Y esto es para poder estar en paz. Y para empezar con el tema de hoy, que es un niño interior. Y un niño interior es una parte antigua de nosotros que aparece pues en forma de pensamientos, de emociones, de sentimientos, y todo esto va a aparecer en determinadas circunstancias que van a ser las que van a activar lo que te acabo de mencionar. Y como todos hemos tenido heridas emocionales en la infancia, algunas pues no fueron posibles de resolver, y si estas vivencias no se repararon en su momento, nuestro niño se queda dañado y ya de adultos lo sentimos dentro de nosotros, porque crecer por fuera no implica crecer por dentro. Así que la información que voy a compartir contigo hoy es justamente para que te des la oportunidad de voltear a ver hacia adentro en caso de que tu niño o tu niña interna estén pidiendo ayuda. Y yo fui consciente de esto cuando leí el libro de Estado Cero de Rosa Virgen Ochoa, y hubo un capítulo en donde al final te hacía preguntas sobre todo eso que viviste en la infancia, tanto bueno como malo. Y a mi parecer, yo tuve una infancia muy bonita, una infancia saludable y con una familia estable. Así que llenar la parte de las cosas positivas no fue nada difícil para mí. Pero en cuanto llegó la pregunta de las cosas negativas, me costó muchísimo trabajo. La verdad sí se me hizo una pregunta muy compleja, pero cuando te detienes a pensar realmente las cosas, te das cuenta que no es tan complejo como parece. Entonces, cuando tú ya puedes reconocer cada uno de los aspectos internos, lo que te toca hacer es estar en el presente, y cuando se activen las heridas del pasado, tienes que tomar un respiro de todo y aprovechar el silencio para hablar contigo. Tienes que sostenerte y hacerte saber que aquí estás ahora y tú te vas a cuidar siempre. Y eso de decirte, pues aquí estoy y voy a cuidar de ti, es algo muy poderoso. Aunque suene a que tal vez te va a dar risa hablar solo en voz alta. Pero una vez que haces todo esto como un hábito, todo comienza a acomodarse. Y creo que es importante mencionarte que no solo hay niños dentro de ti, también hay bebés y adolescentes que están heridos. Y esto es porque se pueden tener experiencias en donde nosotros nos pudimos haber sentido pues tristes, solos, incomprendidos, juzgados, avergonzados, asustados. Y así, nos podemos haber sentido de muchas maneras. Y esto sucede ante las críticas de los demás, también por la invasión, la exigencia o los momentos en donde se nos excluyó. Y ya si son casos más graves, esto sucede pues ante abusos, abandono y también por la violencia. Y cuando estas experiencias fueron muy intensas o muy repetitivas, mientras no hayan sido atendidas de una manera adecuada, se va a crear una huella que se va a quedar en nosotros. Y para poder enfrentarte a estas situaciones donde la carga emocional es alta, pues cuando somos niños necesitamos experimentar de relaciones de confianza, en esas relaciones en donde exista una comprensión, una estabilidad, en donde haya amor y respeto.
los niños pues tienen que tener vínculos que los hagan sentir protegidos y que les den un acompañamiento emocional para enfrentarse a las dificultades naturales de la vida. Estas son pues las responsabilidades que a lo mejor de niños se nos hacen muy, muy grandes, pero pues ahí es donde necesitamos la ayuda. En situaciones sociales también, en cambios que vamos experimentando. Pero resulta que no todos tienen el acceso a esas relaciones que siempre necesitan. Por ejemplo, puede que los responsables de nosotros hayan estado ocupados y por lo tanto pues no queríamos molestarlos con nuestros problemas de niños. O puede que nuestros mismos responsables no tuvieran las habilidades emocionales para acompañarnos a resolver las nuestras. Y en otros casos existe pues la posibilidad de que hayan sido los encargados de criticar y exigir. Y esto puede ser visto por ellos desde la buena intención como una ayuda para crecer, pero tuvieron un enfoque no adecuado. Entonces, ahora de adultos, ante algunas situaciones o algunas personas, no sé, pues las personas pueden hacerte un juicio. Puede ser algo difícil, una situación como la soledad, pues ese niño va a aparecer. Así que vas a comenzar a actuar, a pensar y a sentir como lo hacíamos cuando éramos chiquitos. Y nuestra mente empieza a funcionar de esta manera y es ahí donde empiezan a aparecer las ideas infantiles que teníamos cuando se nos presentaban los momentos difíciles. También se presentan los diálogos internos que teníamos en esos momentos y todas las creencias negativas inconscientes que teníamos sobre los demás, sobre la vida y pues de nosotros mismos. Por ejemplo, bueno, te voy a dar un ejemplo. Imagínate que a la edad que tienes ahora, estás en una reunión con tus amigos y todos están riendo y así, pero a lo mejor tú quieres hablar y te estás dando cuenta que no te están haciendo caso. Ahí tu pensamiento empieza a acelerarse para comprender por qué están pasando las cosas, si tú hiciste algo mal, como para que no te estén poniendo atención. Y ahí es en donde empiezas a buscar soluciones rápidas y desesperadas para evitar sentirte así. Y cuando somos niños y pasa una situación difícil, tenemos pensamientos muy intensos, muy negativos, porque nos imaginamos que está pasando la peor catástrofe del mundo y a esto se le conoce como pensamiento mágico infantil y es un tipo de pensamiento un poquito más intenso y la mayoría de las veces pues no está conectado a la realidad. Entonces, si tú al día de hoy te topas con alguna situación que active al niño interno, puede ser que lo vivas con demasiada intensidad y que te anticipes a todo. Y una vez que se activa ese niño interior, como ya te mencioné, pues nos empezamos a comportar de la misma manera que antes. Nos bloqueamos y no hacemos nada. O hacemos notar la frustración. O si no nos gusta lo que está pasando en algún lugar, nos vamos del lugar. O queremos llamar la atención, pero de una manera muy impertinente. Puede ser también que actuemos con agresividad o que nos burlemos de los demás. ¿Ves qué comportamientos son estos? Es actuar como los niños lo harían en momentos de intensidad. Y estas heridas emocionales no resueltas siguen en nuestro interior. Y junto con estas están las necesidades insatisfechas que tuvimos de niño. Y aquí es donde entran las ilusiones no cumplidas, la necesidad de protección, la necesidad de seguridad, la necesidad porque los demás te incluyan. Y todo este patrón de conductas se va a ir en cadena porque va a causar mucho molestar, se va a desencadenar. Y la mayor parte del tiempo no vamos a ser conscientes de lo que nos pasa, porque ya lo asumimos como algo normal solo porque ya lo experimentamos varias veces. Y si todavía no sabes cuáles son esas señales que te dicen que tienes un niño interno herido, yo te voy a decir algunas. Creo que una de ellas es el miedo a ser criticado. Y la mayoría lo hemos experimentado y es donde creemos que vamos a dejar de pertenecer a un grupo si hacemos algo o decimos algo, si nos vestimos de cierta manera. Que si no estoy siendo como ellos son, entonces no estoy cumpliendo con sus expectativas y me van a criticar. Entonces, como me están criticando, dejo de pertenecer.
Y como voy a dejar de pertenecer, me quedo solo o me quedo sola. Y aquí es en donde comenzamos a abrir esas heridas de separación. Nos sentimos separados de lo que somos en realidad. Y otra señal puede ser la pena a compartirte, la pena a permitirte ser quien eres. Y esta va ligada a la del miedo a ser criticado, porque te entran nervios cada vez que dices algo. Y ahí es en donde dejas de serte fiel a ti mismo por querer moldearte a como son los demás. Y a lo mejor no todos van a coincidir contigo. A lo mejor ustedes no van a coincidir conmigo tampoco, porque todos tenemos opiniones diferentes y cada uno de nosotros está formando su experiencia. Entonces, por lo mismo, cada uno va a intentar honrar sus creencias. Y otra señal es que esperas que los demás te digan lo que tienes que hacer o en qué tienes que creer. Que te digan lo que es verdad y lo que no es verdad. Y cuando estamos esperando que alguien más nos señale el camino, cuando estamos esperando que alguien nos diga cómo se tienen que hacer las cosas, nos comenzamos a desconectar de nuestro poder, por estar esperando que algo externo trace la línea del camino a seguir. Y ahí es en donde comienza a entrar la desesperación, porque empieza la impotencia, esa impotencia de decir, es que me dijeron que tomara este camino, pero no me está dando resultado. Y así es como no nos terminamos de sentir en paz con nada de lo que está sucediendo en nuestras vidas, porque todo el camino recorrido es el que alguien más te dijo que siguieras y no el que tú realmente deseabas seguir. Entonces la idea es que sepas que lo que estás buscando viene de adentro. Y como te dije, cada uno de nosotros está viviendo su propia experiencia para todo eso que nos hará bien, aunque a veces no lo podamos comprender. Y vale muchísimo la pena dejar de juzgar a los demás y dejar de tomar la verdad de los otros como nuestra. Y ahí es donde va a comenzar el viaje de redescubrimiento. Ahí empiezas a ver qué es para ti. Y esto sí va a dar miedo porque siempre es más sencillo seguir el camino trazado y culpar a otros porque no funcionó. Pero, ¿qué pasa cuando no hay un camino trazado? Cuando no hay un camino asegurado. Tú empiezas a decidir qué camino crear, porque vas un paso a la vez, porque no hay a quién culpar. Y más bien se trata de responsabilidad, porque tú sabes que cada experiencia va siendo para conocerte. Te vas dando cuenta de quién es esa persona que ves frente al espejo todos los días y quién es esa persona que muestras ante los demás. Y otra señal de un niño interior herido es que siempre quieres arreglar los problemas de los demás, quieres salvarlos. Muchas veces hemos sentido tanto dolor que nos aterra voltear a verlo en otras personas. Y así vamos y tomamos el papel de héroe. Nos desvivimos por los demás y damos todo, o sea, damos siempre todo hasta que llega un punto en donde dices, bueno, yo estoy rescatando, pero nadie me está rescatando a mí. Y ahí entra la angustia y empezamos a decir, si haces esto a lo mejor funciona, si haces esto otro, tal vez te puedan rescatar a ti. Y el estar ayudando y ayudando a los demás puede ser ese escondite de tu niño interior tratando de pedirte ayuda, que voltees a verlo porque no puedes estar ayudando y dejándote a ti al final. Y otra que pienso que es una señal es la culpa. Y surge por el condicionamiento que hemos tenido en la infancia, porque en esa etapa tenemos que decir sí, sí a todo el tiempo. Se nos enseña a complacer a la familia, a todo el tiempo estar sonriendo, a estar alegre, que si te decían, ay, baila, bailabas, que si te decían que cantaras, tenías que cantar, que si te decían que te aventaras a la alberca, te aventabas a la alberca. Se nos enseña un poco a que tienes que estar a la disposición de todos. Y al ir creciendo con esas creencias, piensas que entre más sí digas, más amor recibes por parte de los demás. Entonces vas a crear un patrón en donde crees que por un sí te van a dar un premio, porque eso es lo que se busca cuando estamos pequeños, el amor y el reconocimiento. Y cuando eres adulto, te topas con que estás volviendo a esto, que ahí estás de nuevo esperando el reconocimiento afuera, haciendo cosas que no quieres hacer solo por aceptación. Y aquí es en donde tenemos que aprender a poner límites, porque decir no es
pieza clave para un buen desarrollo de la conciencia. Empieza a vivir tus no, sin miedo a lo que esto pueda traer. Y si tú que estás escuchando esto, tienes hijos, tienes hermanitos, tienes sobrinos, tienes primitos, nietos, aprende a respetar sus no, porque de esta manera les estás enseñando a crear límites. Aprende a enseñarles que cuando se dice no, se debe hacer sin explicaciones, si tú no quieres darlas. Porque si el niño se pone a dar explicaciones, va a dar pauta a un debate con un adulto, en donde después ese no tenga que cambiar a un sí. Y la última señal es sentirte responsable por las emociones de los demás. A muchos nos ha pasado que sentimos preocupación porque es nuestra responsabilidad que todos se sientan en paz. Y cuando vemos que alguien no está de humor o que alguien se enoja, nos estresamos. Pero si tú no has podido ver tus propias emociones sin juzgarlas, si no te has dado la oportunidad de sentir tu enojo, si no has llorado sin tener miedo de hacerlo con libertad, vas a querer evitar las emociones de los demás. Y esto lo vas a hacer ayudándolos a bloquearlas. Y después a lo mejor vas a pensar qué fue lo que tú hiciste para que la otra persona se sintiera de esa manera. Y solo aquí tienes que entender que todo lo que las otras personas hagan o sientan tiene que ver más con ellos que contigo. Así que no lo tomes personal. Y te recomiendo en este punto el libro de los 4 acuerdos, que habla más sobre esto de no tomarse las cosas personal. Y bueno, tienes que voltear a ver ese niño que se siente responsable por las emociones de los demás y hacerte responsable de ese niño para poder soltar y poder dejar de cargar con tanta piedra en tu mochila, con tanta piedra que te has metido desde niño. Y entonces, ¿cómo puedes cuidar a tu niño interior? Son 5 cosas importantes que yo creo que son 5 cosas importantes. La primera es aprender a conocer a tu niño interior, prestando atención pues a todo lo bonito que pasaste en tu infancia. Pero sobre todo fíjate en todo lo que te hacía sentir mal cuando eras niño para que puedas reconocer tus heridas. El 2 es que tienes que conocer bien cuándo y por qué aparece tu niño interior, para que encuentres esa justificación con situaciones o personas que te ayuden a comprender por qué te comportas de cierta manera. El 3, identifica cómo aparece ese niño, a través de los pensamientos, a través de los sentimientos y a través de las conductas. El 4, aprende a tratarlo bien. Y esto no es que te des la razón siempre, porque eres un adulto y sabes cuando algo está bien y cuando algo está mal. Pero cuando sale ese niño, es importante que estés de su lado, porque es una parte dañada. Pero no, ese niño no tiene la responsabilidad de lo que le tocó vivir. Y ahora que somos adultos, sí es tu responsabilidad hacerte cargo de él. Y 5, ayúdale a sanar heridas. Y esto lo puedes hacer dándole algo que necesitó, pero no tuvo, y reconociendo cada una de sus heridas para sanarlas con amor. Y bueno, esto sería todo por el episodio de hoy. Este episodio no es para que te estreses cuando te des cuenta que sí tienes muchos niños heridos. Más bien se trata de que, aunque ya te diste cuenta de que tienes ciertos puntos que mencioné, pues empieces a reaccionar desde esos aspectos para poder reflexionar y atenderlos. Para que paso a paso vayas sacando pues a la versión de adulto de una mejor manera. Te invito a que te hagas una carta, le hagas una carta a ese niño interno, a ese niño interior que está dañado, en donde vayas poniendo todo eso bueno que viviste, todo lo malo que viviste, y al final vayas perdonando a las personas que tienen que ser perdonadas y le digas a tu niño interior que no te vas a soltar nunca más y que lo vas a cuidar. Muchas gracias por escuchar este episodio, te mando un abrazo enorme y recuerda, tente paciencia.